Sí. Estamos en comunicación con el concejal del Interbloque del Frente de Todos, Ubaldo García, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Ubaldo? Buen día, ¿cómo andás, Ezequiel? Saludo a Beto y a toda la audiencia. Bueno, a ver, una noticia que recién nos llega: se suspendió la sesión del Consejo Deliberante del día de hoy. Sí, la del jueves, la de mañana. La del jueves, la de mañana. Sí, la de mañana sí, queda suspendida para la semana entrante, que seguramente la quinta sesión se hará junto con el tratamiento de la rendición. Bien, ¿has hecho declaraciones con respecto a lo que tiene que ver con los gastos que hubo en la municipalidad cuando fue Bessoni? Días atrás, si no me equivoco fue antes de ayer, donde participaron todos los bloques en esta reunión, Ubaldo. Sí, mira, la secretaria de Hacienda fue en el contexto del expediente de rendición a tratar eso. Aparte también se habló un poco del tema de la emergencia, pero en líneas generales habló de la rendición, dando explicaciones, digamos, de algunos conceptos. La reunión comenzó, digamos, con ella explicando la situación en general de lo que a su entender llevaba el déficit a 354 millones de pesos, déficit que tiene el municipio al cierre del 2019. Esto es, ahí no tiene absolutamente nada que ver ni la pandemia ni la actual situación, sino que es todo el ejercicio del año anterior. Y bueno, hizo algunas descripciones de algunos gastos extraordinarios que ha tenido el municipio, entre ellos el tema del hospital, que es uno de los puntos donde se ha desbocado, por así decirlo, el gasto, porque supera ampliamente el 53.7%, que es el índice de inflación del año 2019. Ahí se explicó que se amplió la condición 1 a muchísimas personas, que ha generado un gasto extraordinario de 22 millones. En gastos de medicamento hay más de 20 millones de gasto extraordinario, digamos, por encima de lo presupuestado. Ahí hizo algún reconto, digamos, de algunos gastos donde va llegando a esa cifra de 354 millones, pero realmente en la cuestión de fondo nos quedaron muchísimas dudas en cuanto a cuál es el plan estratégico del municipio para solucionar esto de forma estructural. Y aparte yo creo que quedó en claro que el tema de reconocido por la misma secretaria que digamos el desajuste de los gastos del año 2019 ha sido una decisión política, exclusivamente política, en el marco electoral. Si vos haces una evaluación de los gastos desde en todo el año, ves que el primer semestre va más o menos estable y se produce un desajuste en el segundo semestre, coincidiendo con el proceso electoral. Y también, por supuesto, con el tema inflacionario, pero yo creo que fueron las dos cosas que se conjugaron para llegar a un déficit de 354 millones, que es el más grande que ha tenido Olavarría en su historia y que realmente es muy preocupante. Ubaldo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Beto Bucek te habla. ¿Cómo te va? A ver, ¿cuál es el temor de la oposición? ¿Ustedes piensan que este año podrían superarse, por ejemplo, podría superarse un déficit de 400 millones de pesos? Yo creo que creeríamos que no, porque te vuelvo a repetir, el desajuste de los gastos ha sido una decisión política en un marco electoral. 2020 no tiene, no se conjuga la reelección del intendente, por lo tanto yo creo que los gastos van a estar más controlados, porque esto ha sido, digamos, una política de abrir gastos en detrimento muchas veces de inversiones en gastos de capital para todos los vecinos de Olavarría, y ha generado la necesidad de un ajuste que se viene dando, que nosotros en muchos casos hemos visto, lo hemos marcado en el presupuesto, lo hemos marcado ahora en algunos ajustes en trabajadores que se está generando. Estos son los efectos que tiene estos déficits, no solo desde el detrimento patrimonial que ha tenido el municipio, con una deuda que supera los 400 millones,
sino que genera el problema a futuro, que hoy no tenemos prácticamente. La obra pública en Olavarría está totalmente paralizada, más allá de la pandemia, porque ya no estaba figurando en el presupuesto. Nosotros cuando se trató el presupuesto tratamos ese tema, o sea que no está previsto para Olavarría. Después ocurre este hecho imponderable de pandemia que, bueno, por supuesto podría haber atrasado, pero no estaba ni siquiera previsto. Victoria de Vélez en la jornada de ayer remarcaba esto que estabas diciendo, que desde el año 2019 en Olavarría no hay obra pública, no se armó nada. No, por eso mismo, el vecino que hace un esfuerzo en el pago de sus impuestos, de sus tasas, porque si vos evalúas los ingresos del ejercicio de 2019, vos ves que si bien algunos no han acompañado ese 53% de inflación, han tenido incremento, o sea que la recaudación del municipio tuvo 599 millones de impuesto a la piedra. Sí, la misma secretaria dijo 50 millones más de lo que preveían, o sea, los ingresos superaron las expectativas. El tema es que, bueno, en ese marco electoral la mala administración llevó a generar todo este tema de gasto. Algunos de los gastos que se han generado no son cuestionables desde la necesidad de hacerlo y todo. El tema es que vos, el intendente es elegido administrador del municipio para llevar las cuentas como corresponde, no puede, más allá de las necesidades, después si hay necesidades que no se pueden satisfacer, tienen que ver cómo lo financian, desde qué sistema impositivo lo financian, desde qué tasas. Tiene un límite, o sea, uno no puede presentar una rendición gastando esto. Cualquier persona que nos está escuchando que maneja un negocio sabe que no puede tener un patrimonio de mercadería de $500,000 de pesos y perder al fin de ejercicio 250.000 pesos. La mitad del patrimonio lo perdió en un ejercicio. Evidentemente la administración viene siendo muy mala, porque a veces los números de municipios son grandes y uno no alcanza a entenderlos rápidamente, pero para poner un ejemplo claro, en cualquier negocio vos tenés la obligación de pagar todas tus cosas y tener generación de recursos para poder hacer frente a esos compromisos. No podés presentar a fin de ejercicio una pérdida y dejar, por ejemplo, la deuda pasó de 200 millones a 400 millones. Sí. Acá muchísimas de esos 400 millones de deuda son proveedores locales, gente que en un contexto inflacionario del 53,7%, no es lo mismo cobrar una cuenta a 30 días que cobrarla a los 90. Cuando vos vas a reponer tu mercadería, lo que vos vendiste, estás cobrando el 20-30% menos. O sea, ahí se ha generado no solo el déficit a nivel público, sino también un detrimento en el patrimonio de muchísimos proveedores. Con la falta de trabajo actual, porque hoy no está contratando servicios del municipio, y aparte con el retraso en los pagos en el año 2019. Claro, eso fue uno de los reclamos que se daba a principio de año, antes de declarar, ¿no?, esta emergencia económica en la municipalidad de Olavarría. Ubaldo, quiero preguntarte esto. Vos haces una consideración y decís: la contadora dejó entrever que hoy dependen de la ayuda económica que baje de provincia y de nación. Ahora, la pregunta sería un poco más amplia, porque en realidad supongo que en todos los municipios, como también en todas las provincias, como en la nación en general, en época de elecciones siempre se abre un poquito más la canilla. Sí, evidentemente que hay gastos, pero no al punto de llegar a un déficit de esta magnitud. O sea, evidentemente que hay por ahí en ese proceso electoral se aceleran algún proceso de gasto que muchos por ahí también son justificados, pero en realidad lo bueno sería que en una madurez política en la Argentina, no solo en este municipio, sino en todo, se establezca políticas de Estado y digamos, llevar un nivel de gastos y de inversiones estable que permita también organizarse a los proveedores, porque muchas veces si vos acelerás el gasto en un año o acelerás inversiones, provocás que muchos proveedores, por ahí por falta de capacidad o de volumen de trabajo, no puedan hacerse cargo de todas esas obras. Entonces no es lo mismo, por decirte un ejemplo claro, no es lo mismo asfaltar 200 cuadras en 3 meses que ir haciendo esa obra paulatinamente, donde pueden ir incorporándose un montón de proveedores más chicos y de trabajadores también.
el acelerar y el parar generalmente genera un detrimento en toda la actividad económica. Pero bueno, eso ya sería, por supuesto, digamos, más a largo plazo. Sería bueno, y uno sueña con una situación así, que digamos, bueno, haya una estabilidad, haya políticas de Estado, haya situaciones donde un gobierno cambia de color o de signo y uno ya tiene previsto un lineamiento económico en general y después se van haciendo retoques según el posicionamiento político de cada espacio. Es muy difícil cuando uno arranca de cero, después otra vez vuelve para atrás, y esto es lo que se visualiza en el año 2019 con respecto al 2020 en el municipio. Bueno, vos sabés que el año que viene tenemos elecciones otra vez. Bueno, a raíz de los gastos de la pandemia, no sabemos cómo estará en ese momento el tema de la deuda. Suponemos que estará solucionado, creemos que estará solucionado. Qué saludable sería que toda la política, cuando digo toda, digo todos los partidos, se pudieran poner de acuerdo en hacer una campaña o una campaña política realmente austera, más corta y con menos gasto de plata. Yo creo que, Beto, se va a dar automáticamente, porque yo creo que a mí me da la impresión desde este año que iniciamos un nuevo ciclo político en la Argentina, que es un ciclo político un nuevo ciclo político, y yo creo que también se está iniciando un nuevo ciclo económico respecto de que tenemos que empezar a darnos cuenta de que en la Argentina tenemos que vivir con lo nuestro y no podemos vivir endeudando a la Argentina de la forma que se hizo en los últimos años y depender exclusivamente de inversiones externas o depender inclusive de capital financiero externo para financiar nuestros gastos. Yo creo que esa es una realidad. En el proceso de renegociación de deuda que se está haciendo es claro, yo creo que ahora hay que empezar a pagar, por lo tanto hay que empezar a apoyar otra vez el trabajo, el esfuerzo de cada argentino en función a la producción y yo creo que por ahí pasa ahora, y ya no tanto lo financiero, que tiene que pasar a un segundo plano. Dios quiera que esto se pueda plasmar en la realidad y que ese proyecto de trabajo y producción, que yo creo y soy optimista en respecto de que Argentina, más allá de esta lamentable situación que está viviendo no solo Argentina, sino el mundo con esta pandemia, sí. Yo tengo seria esperanza que Argentina tiene con qué reponerse de esto y empezar otra vez en la senda de crecimiento para el año 2021. Yo creo que tenemos que vivir esa situación, uno tiene esa esperanza, yo creo que Argentina tiene con qué, y yo creo que el proceso electoral del año que viene se va a dar en ese contexto, y yo creo que automáticamente va a tener un ajuste, digamos, en función a tratar de vivir con lo que generamos los argentinos, que no es poco, es muchísimo. Lo único que tenemos que tratar es de que lo que nosotros generamos quede en la Argentina y no se vaya de la forma que se ha ido en los últimos años. Claro. Yo creo que con eso solo ya solucionamos muchísimos problemas. Ubaldo, Alejandro Smalet te saluda, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Alejandro? Bien, bien. Bueno, ya sabemos el contexto, me refiero a lo económico, de dónde venimos, algo, bueno, estuviste explicando en este momento. Ahora, siempre hablan, me refiero a nivel nacional, provincial y municipal, de cómo vamos a salir o cómo vamos a seguir después de esta cuarentena. En lo económico, vamos a lo económico precisamente, no vamos a hablar de otra cosa, pero nos estamos dando cuenta, los ciudadanos de a pie, que quizás los plan B no existen, y si existen nadie los quiere dar a conocer. Aquí en Olavarría, no solamente desde el oficialismo, desde la oposición, ¿tienen pensado, o sea, tienen algún análisis o están haciendo algún análisis y proyectando en papel algo como para ver cómo se puede armar después de la cuarentena, por llamarlo de alguna forma? Digo, mira, algún proyecto ya, un bosquejo de proyecto como para salir después de todo esto, porque va a ser en lo económico bastante grave. Mira, la Argentina ya venía con un problema antes de la pandemia, teníamos una situación muy difícil, esto agravó absolutamente las cosas, y la variable que no se puede analizar es el comportamiento que va a tener
esta pandemia en el tiempo. O sea, vos ves que en Europa se está hablando de que tienen rebrotes, de que el invierno europeo va a volver otra vez a traer problemas. Entonces genera una, digamos, incertidumbre muy grande. Total. Que no permite, digamos, cuantificar cómo vos vas a poder, digamos, establecer las variables económicas. Pero más allá de eso, Argentina antes tenía ya una negociación de deuda que creo tenemos cifradas esperanzas de que va a tener, va a llegar a buen puerto, y eso va a permitir que Argentina obtenga todo lo que es prefinanciación de importaciones, exportaciones, todo lo que es el comercio internacional solucionado en cuanto a financiamiento, y luego tener, digamos, estar integrados desde ese punto de vista al mundo y poder, digamos, tener, vos tenés en cuenta que cualquier industria nacional de productos depende de la importación de autopartes, en el caso de los vehículos, muchísimos componentes de productos fabricados en Argentina son importados, por lo tanto, el comercio internacional y garantizar todo lo que tenga que ver con el financiamiento son fuentes de trabajo, es reactivación económica local. Yo creo que de ahí solucionar ese tema, por eso es tan relevante el tema de solucionar el problema de la deuda, no por el hecho de que van a venir inversiones extraordinarias ni que van a prestarnos más dinero. Yo creo que Argentina tiene que solucionar su relación comercial y tiene que tratar de empezar a equilibrar sus cuentas fiscales. Yo creo que a partir de ahí se va a dar, pero por supuesto en un contexto de salir a trabajar con normalidad, ¿no es cierto? Hoy tenemos un país prácticamente en un 60% detenido. Sí, eso lo hablaba Beto hoy a la mañana. Esa es la incertidumbre más grande que tenemos todos, desde el comercio hasta la gran industria, de cómo, cuándo posiblemente y de qué forma este virus nos va a seguir tratando. Pero bueno, lo explicaste bastante bien, Ubaldo, gracias. ¿Se sabe algo de la reprogramación de la sesión del día de hoy? Porque una de las cosas que se podían llegar a tratar es rendición de cuentas, ¿no? Están un poco atrasados con la presentación. La presentación de la rendición de cuentas hay que hacerla antes del 5 de julio, por lo tanto, haciendo la sesión la semana que viene estaríamos dentro en tiempo y forma de tratamiento. Calculo que eso se va a tratar, así que no va a haber inconvenientes al respecto. Beto. Ubaldo, nada más, muchísimas gracias, muy atento como siempre. Bueno, gracias a ustedes, a sus órdenes como siempre, para lo que necesiten. Gracias, Ubaldo. Muchísimas gracias, Ubaldo. Gracias, un abrazo a todos, saludo a la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, así hablábamos con el concejal Ubaldo García del Interbloque del Frente